La doctora Judith es profesora investigadora en la UAM Milán Iztapalapa, pertenece al área de polímeros del Departamento de Física. Cuenta con una licenciatura en Química y posteriormente realizó una maestría en Química en la Facultad de Química de la UNAM, donde obtuvo la mención honorífica y la medalla Gabino Barreda. También tiene un doctorado en Química por la Facultad de Química de la UNAM, siendo nuevamente distinguida con la medalla Gabino Barreda, y actualmente pues, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 y tiene además numerosas publicaciones nacionales e internacionales. Entonces, cedo la palabra a la doctora Judith Carlos. Buenas tardes. ¿Me escuchan o necesitamos el micrófono? Está bien, ¿verdad? Mejor. Ok. Primero, antes que nada, agradecerles su presencia y la invitación que realizó la doctora Fabiola. Me da mucho gusto venir acá, a pesar de ser catalana, la primera vez que vengo a esta cosa. Y entonces me siento como en la segunda casa. Bien, ya han comentado en qué consiste la presentación. Y lo que vamos a ver aquí es básicamente, está enfocado hacia la calidad del agua, ¿sí? Pero quise utilizar como un punto importante porque es cotidiano para nosotros el agua embotellada y el agua que está presente en muchos lugares que son las purificadoras que existen. Aquí en Azcapotzalco el número es limitado, más o menos de los 2,000 purificadoras que hay, es como el 5% lo que hay en Azcapotzalco, pero no así en Ixtapalapa, en donde tenemos entre el 40 y 45% de las purificadoras. Es claro que ahí está presente por el problema económico que implica esto, ya que en Ixtapalapa, en principio, no hay suficiente agua y segundo, la calidad del agua es terrible. Bueno, empezamos entonces platicando. El ciclo hidrológico es con lo que siempre empezamos a hablar acerca del agua, pero yo lo quise sacar porque esta agua ha estado circulando a través de todo el tiempo. Es posible que estemos tomando agua que a lo mejor tomó un dinosaurio hace algún tiempo, ¿sí? Entonces, esta indica que la cantidad de agua que hay es prácticamente la misma desde mucho tiempo. Entonces, estamos ahí viendo los principales mecanismos a través del cual se lleva a cabo este ciclo hidrológico. Bien, lo siguiente es, ¿qué podemos decir acerca de una forma global de esta cuestión del agua? Primero, existe el 98% del agua disponible en el mundo, es agua salada, pertenece a los océanos, y solamente el 2% corresponde al agua que podemos llamar agua dulce. De esto, considerando una población de 6,000 millones de habitantes en todo el mundo, nos tocaría algo así como 15,000 litros por día. Es decir, podríamos tener nuestras albercas sin ningún problema e ir cambiando diario. Sin embargo, ¿por qué es que en lugares tan importantes como son los del primer mundo, solamente ellos tienen 300 a 400 litros por día, que es donde está la mayor cantidad de abundancia que puedan tener? Esto se debe principalmente a que el agua que tenemos está contaminada de diversos medios, pero finalmente esta agua no es un agua aprovechable. Obviamente, este país de primer mundo, pues sus necesidades son mucho más frecuente el uso del agua, ¿sí? Es decir, tienen albercas, tienen lavaplatos, tienen y lavan prácticamente todos los días su auto. Más o menos lavar un auto implica gastar entre 100 a 1,500 litros por cada lavado. Entonces, como ven, esto es el que incrementa. Sin embargo, si nos vamos al otro extremo, veremos que hay una distribución inequitativa acerca de cómo se distribuye el agua. Por ejemplo, hay 26 países que reciben del orden de 1,000 metros cúbicos por año, que equivale aproximadamente a 2,6 metros cúbicos por día. Es una cantidad verdaderamente pequeña.
que puede ser utilizada para las aplicaciones que normalmente para nosotros son habituales. También si hablamos que el agua puede ser utilizada, el agua de lluvia, por ejemplo, también esta distribución es inequitativa. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en China, que cuenta con el 22% de la población total en el mundo, solamente tiene una precipitación del 7%. En cambio, en la Amazonia, su precipitación es del 15%, sin embargo, tienen menos del 1% de la población total. Entonces, esa desigualdad nos lleva a que hay del orden de 400 millones de habitantes de estrés hídrico. ¿Y a qué le llamamos estrés hídrico? Pues, de acuerdo a normas internacionales, debemos de tener entre 1.700 metros cúbicos por año y por persona. Esto implica no solamente el agua que tomamos, sino el agua que se utiliza para generar muchos de los bienes que consumimos, incluyendo todo lo que son las comidas, el arroz, las papas, etc. Entonces, esto nos lleva a que prácticamente para el 2050 se va a duplicar esto. Entonces, es verdaderamente importante el trabajo de esto. Como conclusión de esta primera diapositiva es: tenemos mucha agua, pero está contaminada. Y vamos a ver de qué manera podemos trabajar con ella. ¿Cuáles son las fuentes de contaminación del agua? Pues lo sabemos, muchas de lo que corresponde de lo que corresponde a las fábricas, las cuales contaminan no solamente por sus desechos que generalmente lo mandan ya sea al drenaje o lo tiran directamente en algún río, sino también por la generación de estos gases que hace que se pierda el equilibrio físico-químico con diferentes cuerpos de agua, ¿sí? Bueno, también tenemos que nosotros también contaminamos, hay contaminación de diferentes tipos, las cuales pues tenemos que ver de qué manera podemos evitar o de qué manera podemos trabajar esto. Bien, ¿qué características son las que tienen las aguas contaminadas? Bueno, físicas, sólidos, material sedimentable, color, temperatura, humedad. Todas estas son características que debemos de considerar. Las químicas, pues determinamos algunos parámetros como los que están indicados acá, que implican compuestos tóxicos, metales, gases, etc. Y biológicas, pues obviamente son las que hacemos más énfasis porque estos directamente impactan en la salud de las personas que toman el agua que no tiene la calidad suficiente. ¿Cuándo podemos decir que tenemos un agua de buena calidad? Cuando no tiene color, cuando no tiene olor, cuando no tiene ningún tipo de sabor, ¿sí? Bueno, en Iztapalapa nos caracterizamos porque el agua cuando abrimos sale de un bonito color tipo tamarindo, ¿no? Y pensamos, agua de tamarindo, qué rico. Pero no, es un agua altamente contaminada con hierro porque eso son la geología que hay en el terreno y que influye de una manera importante en la calidad del agua. ¿De acuerdo? Bien, continuando con esto. He puesto aquí un resumen que de acuerdo a la Semarnat son 20 de los lugares más contaminados. Y esta contaminación es preferentemente de tipo antropogénica, es decir, que nosotros la estamos produciendo. Zonas mineras o zonas en las cuales por su misma geología pueden también contaminarse. Pensemos que en las zonas áridas al norte de la República, cada vez se está extrayendo el agua de pozos más allá de 5 kilómetros. Entonces, la interacción que hay con toda la parte correspondiente a las rocas que hay en esa zona, a los desechos que la minería deja, esto hace que la contaminación aumente, por ejemplo, con la presencia de arsénico. Entonces, acá hay algunas localidades en las cuales estamos viendo que principalmente son minas, pero también, por ejemplo, en Guanajuato, las curtidoras también generan una alta contaminación del agua. Bueno,
Continuando, aquí en México tenemos normas perfectamente establecidas para cada uno del tipo de agua que se va a utilizar. Obviamente, para consumirla hay varias. Está en este caso la 127, por aquí está, o si no, también está la 201 para aguas y hielo para el consumo humano. Entonces, en cada una de estas nos establece con claridad cuáles son los mínimos y los máximos permitidos que debe tener el agua, debido a la calidad que ésta tiene. Como siempre, muchas de estas no se cumplen. No sabemos por qué, pero no se cumplen, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a una situación muy importante. A partir de 1985, cuando hubo el primer gran terremoto que hemos tenido, el gobierno nos sugirió que no tomáramos el agua de la llave. Antes, bueno, cuando era uno pequeño, en los tiempos, uno llegaba y se acercaba a tomar agua de la llave, no había ningún problema. ¿Pero qué pasa ahí? Pues con el movimiento, todas las películas que se pusieron en las tuberías, pues empezó a darle mal color. Entonces, vamos a hervirla, vamos a trabajar mejor con agua de otro tipo. Entonces surgieron las grandes empresas transnacionales de agua mundial. En ese momento era un problema porque el agua, pues en algunos casos se había cortado, en otros casos estaba ya contaminada, pero debería haber sido solamente un problema de poco tiempo. Pero obviamente hay un gran negocio atrás, que es el agua de las embotelladoras, que ha hecho verdaderamente un gran negocio. De hecho, somos de los primeros países consumidores de agua. Eso también genera altas concentraciones de sólidos, de acuerdo a la vez anterior, sobre todo de plásticos. Bueno, vamos a ver algunas otras cosas más adelante. La idea es que ustedes se den cuenta cuál es la situación y qué posibles soluciones vamos a tener. No quiero que salgan aquí diciendo, no vuelvo a tomar agua, sino que más bien nos demos cuenta cuál es la situación que hay. Fíjense, antes del 2010, nosotros pagábamos trimestralmente del orden de 30 pesos. Y obviamente, pues todo el mundo decía, pues el agua está regalada, ¿no? Y la tirábamos y la desperdiciábamos. ¿Por qué? Porque estaba subsidiada fuertemente. El metro cúbico salía como entre 1.20 y 1.40 de la Ciudad de México. Era muy económica. A partir del 2010 se suspendió esta situación de subsidio y empezó a haber una cuota en donde ven que subió prácticamente 10 veces el costo del agua. Entonces nos empezamos a preocupar por el uso del agua. Empezamos ya a cerrar y a cuidar, que no haya fugas, etcétera. ¿Sí? Ven que dependiendo la cantidad de agua potable que nosotros utilicemos, si excede a 120, tenemos que pagar esta 345, que es la cuota básica, más 63 pesos por metro cúbico. Es decir, incrementó notablemente el costo, ¿de acuerdo? Entonces todo el mundo tratamos de trabajar o de ahorrar y todos, las amas de casa, estamos sumamente preocupados de que no nos llegue tan alto, ¿de acuerdo? Bien. También el secuestro que hay agua a través del sistema de FIBAS que nos surten, vean en cuánto da la potable y en cuánto da la tratada. Agua tratada es agua que puede o debe de ser utilizado de acuerdo a norma en ciertos negocios, por ejemplo, en los autolavados. Nosotros hemos hecho todo un estudio alrededor de este tipo de negocios y resulta que es mucho más barato comprar el agua potable que el agua tratada. Pues más, abro yo la llave y lavo y no hay problema. O en el peor de los casos, sí sigo la norma, pero el agua tratada no tiene para nada la calidad que se requiere para estar en contacto con el ser humano. De hecho, en esos negocios hay un recambio constante de las personas que nos daban el carro.
La razón, que se llenan de una serie de problemas y de alergias asociados a los contaminantes que tiene el agua. ¿Sí? Bueno, continuando. ¿Por qué las purificadoras de agua? Ya les dije que la cantidad de ellas es increíble en los lugares que menos dinero tienen y más poblacional. Está mala, ¿de acuerdo? Entonces ahí, si ven aquí, son todos garrafones de 20 litros por 15 pesos. ¿Sí? Recuerden, ahorita el agua está aproximadamente, el agua Bonafont o no tenía que decir eso comercial, pero bueno, esas salen del orden de 40 pesos de litros, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver qué efecto tiene todo esto también en nuestra economía, pero también en las cuestiones de tipo ecológico. Bien, en este caso, el proyecto que estamos desarrollando es un proyecto multidisciplinario, porque nos interesa la calidad del agua. Si usted recuerda las normas que yo les mostré, todas son de los 90s. Obviamente, ¿qué ha pasado tantos años? ¿Y qué pasa? No se ha actualizado. En cambio, en países avanzados tienen normas mucho más rígidas que realmente se siguen. Aquí estaría la norma 201, que fue modificada en 2015, en donde está hablando de 37 parámetros que cada compañía debe de estar manejando. Los materiales generalmente usan PET y PVC. Hay dos problemas que estamos nosotros trabajando, que son los aditivos que tienen los materiales con PET. Estos aditivos se ponen en los materiales porque trabajamos con ellos para mejorar o cambiar las propiedades mecánicas del material, hacerlo más flexible o más rígido. ¿Sí? El PVC puede ser tan flexible o tan rígido como las tuberías que normalmente utilizan. Déjenme decirles, PVC se usó durante mucho tiempo películas con lo que el cual cubríamos la carne en los supermercados. ¿Sí? Entonces, todo eso lo podemos hacer formulando el material. Pero estos aditivos que se le ponen son aditivos que no forman una verdadera solución y que van emigrando hacia la superficie. Estos aditivos se han encontrado que son cancerígenos. Algunos de ellos también son problemas, son mutagénicos. Que sea mutagénico quiere decir que el organismo, de una manera muy extraña, nos identifica como si fuera una sustancia, un compuesto tipo hormona femenina. Entonces, sobre todo en una madre en gestación, se va a dar cuenta de que hay malformaciones, y no solamente se ha encontrado en niños, también en una gran variedad de animales, donde antes era muy claro para el comportamiento, esto ha modificado. Bueno, efectos en la salud. Hay aproximadamente 8 millones de muertes por año por el manejo, eso a nivel mundial, por supuesto, ¿sí? No aquí en la Ciudad de México, o sea, no, en 2 años se acabaría todo, pero es a nivel mundial, ¿sí? En ese caso, el 50% son niños, y esto equivale prácticamente a las muertes que se llevan a cabo por tabaco. Entonces, como ven, es un problema verdaderamente importante, ¿sí? El impacto económico en los hogares. Agua potable, vimos que si consumimos racionalmente 25 metros el cúbico, embotellada 2,000 pesos el metro cúbico, y para la purificadora 500 pesos. Como ven, es un gran gasto. ¿Y quiénes son los que compran esta agua? Los que menos dinero tienen, incluyendo, por supuesto, a los estudiantes que gastan hasta 1,000 pesos al mes por comprar esta agua. Entonces, y sin pensar que tiramos el plástico, y que ese plástico normalmente, no, ya escuchamos que no se recicla completamente. Bueno, aquí voy a irme un poquito rápido. Y una planta típica purificadora de agua consiste en contenedores, por supuesto, pasan a través de estos
compuestos que lo que hacen es eliminar color, olor, etcétera, que son filtros, básicamente. Eliminan algunas de las bacterias, no todas, a través de procesos como ultravioleta o ozonización, y después ya las recolectan otra vez en agua, y nuevamente aquí está la lavadora para rellenar nuevamente los contenedores, que a veces se usan hasta 100 veces esos contenedores, esos garrafones. Cada vez van migrando estos materiales. La norma actualmente también ha puesto el antimonio como un material que debe de fijarse. Uno dice, ¿de dónde viene el antimonio? Por eso se polimeriza al PET. Entonces, a pesar de que tiene que haber una limpieza, etcétera, por lo mismo que el material polimérico, cuando se procesa, se hace en forma líquido, un líquido extraordinariamente viscoso, la difusión de ese material hacia el exterior es muy lenta. No lo tenemos completamente purificado. Entonces, realmente hay muchos contaminantes que no se pueden eliminar por esa planta de tratamiento tan simple. Bueno, se hizo un estudio que me parece muy interesante en el Poli, en el cual hicieron una calidad microbiológica y encontraron una serie de bacterias, las cuales, de acuerdo a estos resultados, apenas para cada una de estas bacterias y para los coliformes totales y fecales, ¿saben dónde vienen los fecales? ¿Sí? El 23% no lo pasaba. Y bueno, si seguimos con esto, todas las pruebas que se le hicieron, 73% de las muestras que se hicieron en 111 purificadoras en todas las delegaciones, donde más o menos se ponían unas 10 por delegación, pero en Ixtapalapa, por el gran número, se hizo el doble. 73% de ellas no pasaron la norma. ¿Y eso qué hace? Que haya como resultado en el sector salud un incremento muy importante en cáncer de estómago, de esófago, de colon. Es justamente donde hay el tránsito de esta. Acá hay más datos, pero como ya andamos un poquito cortos, aquí está la distribución que se hizo en esta tesis de uno de mis alumnos que está haciendo la tesis de maestría conmigo. En este caso, encontró cómo estaban distribuidas todas estas bacterias y coliformes. Pero bueno, la parte aquí importante es ver los efectos que puede tener. Esto nos afecta principalmente a los pacientes inmunodeficientes, como los que tienen VIH. Les afecta de una manera muy importante. Pero hay una serie de problemas de salud asociados a la presencia de todas estas bacterias que fueron encontradas. Y como conclusión, podemos seguir hablando muchísimo acerca de esto, pero el tiempo no nos lo permite. De aquí es que muchas de las purificadoras que fueron analizadas no cumplen con los parámetros microbiológicos, ¿sí? Y contienen principalmente micobacterias no tuberculosas. ¿Y cuál es una de las posibles soluciones? Si vieron ahí, yo puse solución y no dije nada. ¿Sí? Primero, tenemos nosotros que obligar a las autoridades a que nos diga exactamente cuál es la calidad del agua potable. Porque nos sale 25 pesos el metro cúbico. Compárenlo con 2.000 el metro cúbico de agua de Bonafina, de pura, etcétera, etcétera. Y como mucha gente o no tiene agua, la calidad es terriblemente mala, entonces se va a las purificadoras y entonces ahí, aún así, gasta 20 veces más lo que debería de estar haciendo. Entonces, esto es un gran problema. Lo otro que estamos haciendo un plan hídrico en Iztapalapa, en el cual queremos instrumentar muchas de las técnicas para obligar a que esas purificadoras
están en el área de Iztapalapa puedan hacer, de acuerdo a norma, la frecuencia que se requiere sus estudios. Fue muy gracioso porque uno de mis alumnos fue a recolectar con su primo y le dijo, no he cambiado los filtros. Cuando los cambie te doy agua, pero ahorita no. ¿Se dan cuenta? Se deben de cambiar constantemente esos filtros, cosas que no se hacen. Entonces, está dentro de nosotros que veamos esa situación. No solamente nos interesa tener cantidad de agua, sino la calidad necesaria para las aplicaciones que vamos a ver. Y sobre todo, el último punto es reciclar mucha del agua que se utiliza en muchas de las industrias donde la cantidad de agua que utilizan es muy importante. Debe ser por obligación que ahí mismo la estén reciclando. Y no traerlos del sistema Cutzamala, 160 kilómetros, y ahorita las nuevas plantas de tratamiento están en Hidalgo, 100 kilómetros, en donde se pierde 30% del agua que tiene de su ciudad. Bueno, chicos, muchas gracias.